anticipado, nos va a acompañar el presidente del Partido Nacional Libertario en el segundo bloque y ahora está junto a nosotros el geógrafo académico de la Universidad Católica y Premio Nacional, además de Geografía, Marcelo Lagos. Marcelo, gracias por estar en la mesa Tolerancia Cero. Bienvenido, le damos la bienvenida también a Alfredo Yañán, por supuesto. Alfredo, bienvenido a la mesa Tolerancia Cero. Y a Pepe Out. Pepe, bienvenido también. Primero queríamos pedirte de alguna manera que nos ayudes a poner en contexto. Escuchábamos la opinión del presidente. La tuya como experto, ¿qué tan grave? Siempre cuando hay pérdidas humanas ya es muy grave. Pero, pero eso ya lo damos por sentado. Pero desde el punto de vista meteorológico, geológico, con las consecuencias, ¿qué tan grave es en el contexto de la historia de los fenómenos naturales en nuestro país respecto de amplitud geográfica, duración de tiempo y además intensidad? ¿Es esta tragedia o esta catástrofe meteorológica? Sí, bueno, a partir de rescatando las palabras del presidente, es que está bien, evidentemente, que se explique que el proceso ha ocurrido por este proceso de acoplamiento de procesos naturales extremos. Es una parte de la problemática, pero le faltó decir, ciertamente, que la problemática no solamente es debido a lluvias intensas, vientos intensos y aumento de caudales, sino que hay una componente, ciertamente, social, política, histórica, que construye, ciertamente, riesgo de desastre, y todo esto atravesado por procesos de modernidad, de modelo de desarrollo y desigualdad, que construye el riesgo. Por lo tanto, no solamente el proceso natural que quiere afectarte, dañarte, hay otros elementos importantes que en el espacio-tiempo hacen que ciertos territorios sean más o menos expuestos, en este caso, al riesgo. Te vamos a preguntar también de eso. Voy a abrir el panel para que tanto Alfredo como Pepe te puedan preguntar. Pero antes, respecto solo de de la naturaleza, claramente. ¿Realmente es tan inédito? ¿Qué tan inédito es respecto a la extensión geográfica, de la duración y de la intensidad? ¿Qué pasa que me tensionas con esa pregunta de partida? Porque es el paradigma hegemónico de ponerle número a las cosas, es que después vamos a poner el otro contexto político y social. Claro, sí, pero no entiendo. Sí, claramente podemos conectarlo con el Niño, ¿cierto? Este fenómeno ENSO, podemos conectarlo con un proceso no registrado antes y por lo tanto puede calificar como extremo, ciertamente, como un peor escenario, nunca antes registrado. Pero evidentemente esa es una mirada humana que se sustenta en el registro instrumental que data de un siglo, y a partir de esa mirada humana, ciertamente, decidimos qué es extremo, porque no tenemos idea de recurrencia y ciclicidad de procesos como estos, probablemente en el pasado no instrumental, ni hablar de lo prehistórico, pero en el contexto de nuestras vidas no había sido registrado algo así y por lo tanto supera la expectativa, supera los escenarios y pone en tensión la musculatura de la infraestructura, de la resiliencia de los territorios para convivir con un escenario no vivido antes. Pepe, superior. Alfredo, para que podamos abrir a las otras aristas que tú nos anticipabas ya. Sí, hola Marcelo. Hola. Bueno, el fenómeno efectivamente tiene todas las características de lo inédito. De hecho, esto se ve bien y te quiero preguntar por el nombre. Dale. Cada vez que ocurre algo nuevo, surgen expresiones que uno nunca había escuchado en el ámbito sísmico, me acuerdo. Dale. Se habló en algún momento dado de enjambre sísmico. Claro. Y aquí se habla de tren de agua, no confundir con el tren de Aragua, hecho ese paso. Esto de tren, ¿es una categoría científica, periodística? ¿Cómo qué es lo que quiere graficar la idea de tren? ¿El entroncamiento de varios vagones, una cosa así? Es un adjetivo. Es el acoplamiento, es varias cosas a la vez. Ahora, evidentemente, quienes tienen la oportunidad de hablar o el privilegio de hablar y ser escuchados, evidentemente usan conceptos como eso, porque generalmente el sistema frontal o el río atmosférico se manifiestan de forma independiente. En este caso, todo se juntó, todo se acopló, ciertamente, y eso lo hace, evidentemente, un evento especial. Ya, y te quiero preguntar además tú algo dijiste en tu introducción, por la dimensión aparentemente técnica del problema. Es decir, si el problema es estrictamente científico o técnico, uno podría de buenas a primeras pensar en una solución científica o técnica, pero tú mismo dices que aquí hay componentes históricos, sociales, políticos, y quiero detenerme en eso. Por supuesto. Porque las infraestructuras no son social ni políticamente neutras. No todo el territorio de Chile dispone de la misma calidad de infraestructura
Vale decir, ahí hay segregación, hay desigualdad, incluso en algo tan elemental como los sistemas de aguas lluvias, cosas de los alcantarillados. Es decir, ¿hasta qué punto en medio de esta catástrofe que estamos viendo, hasta qué punto no hay un fenómeno político, social y de desigualdad heredada? ¿Podemos eso, tenemos manera de hacernos una imagen precisa del problema? Sí, por supuesto, Alfredo, pero ese nivel de reflexión significa tiempo. Y quienes tenemos el privilegio de tener tiempo y reflexionarlo, no somos la mayoría. Y por lo tanto, generalmente esto se neutraliza, ¿cierto? No es político. Yo lo llevo, el paradigma hegemónico se concentra en el número. Todo lo que habla la prensa hoy día en los noticieros es cuántos milímetros, cuánta agua caída, el caudal, el número. Y evidentemente, tal como tú me preguntas si se puede, si hay un antes, si esto tiene una explicación, claramente acá hay espacio, tiempo, acá hay una construcción de décadas de acciones, o mejor dicho, inacciones, que van construyendo territorios en riesgo. Y cuando tú me hablas de la infraestructura desigual, claramente estamos hablando de temas de justicia territorial. Y cuando hablamos de justicia, estamos hablando de que no todos tienen la oportunidad de tener el puente a la altura que se necesita, la obra de ingeniería, la medida de mitigación estructural que debería permitirles vivir de forma justa en los territorios. Y ese nivel de discusión, evidentemente, no es la hegemónica. Déjame terminar con una última pregunta, porque este problema político, digámoslo así, Sí. no solamente se observa en países subdesarrollados o caminos al desarrollo, también se ve en países desarrollados. Yo ahora estuve hace poco, por razón académica, en Francia, ¿Ya? y hay todo un debate extraño para nosotros sobre la clima, concretamente sobre el aire acondicionado. Sí. No todo el mundo tiene, Sí. hay fuertes regulaciones, a lo menos en la capital, sobre el aire acondicionado. Los españoles no entienden la discusión porque no hay ninguna regulación en España, a lo menos no a ese nivel. Por lo tanto, aquí también hay una desigualdad a nivel de los dispositivos de protección ante calor extremo o el frío extremo. Sí. ¿Cómo ves tú este problema? ¿Qué pasa? Que cuando algo es extremo, ya la vulnerabilidad no explica quiénes son más o menos susceptibles de ser afectados. Cuando algo es extremo, todos entran en el mismo saco, ricos y pobres. Por muy rico que yo viva en el London Street, lo que quieras, o en París, o etcétera. Pero no entramos por igual. Cuando entramos extremos, claro. No entramos por igual, en la misma condición. No, de acuerdo, pero cuando es extremo, los niveles de precariedad puede afectar a cualquiera. O de vulnerabilidad. A cualquiera. Pero cuando hablamos de, y cuando hablamos de fenómenos intensos también, y súbitos también, porque lo que está pasando, hay fenómenos que explican lo que está pasando con el tema del riesgo en Europa. Yo estuve ahora en Londres también por temas académicos, casi 2 semanas, y también estaba pasando la misma discusión. Viviendas construidas para vivir con ciertas temperaturas, ciertamente el aire acondicionado y una logística compleja de instalar, pero son problemáticas distintas porque ellos están preocupados ¿de qué, Alfredo? Ellos están preocupados del seguro. Ellos están preocupados de problemáticas que pasan en asentamientos formales, donde muchos temas ellos ya los tienen resueltos. Aquí la informalidad, la precariedad, la falta de justicia en los territorios y de escucha es un tema gigantesco. Tú vas a las conferencias científicas, yo estaba ahora en Surrey University y quienes hablaban de riesgo de desastre hablaban de la participación ciudadana en mapas en línea para preguntar la densidad de árboles que querían, el tipo de follaje, y su opinión era escuchada. Evidentemente, años luz estamos de esos temas y evidentemente, si bien evidentemente los procesos naturales extremos conectados con emergencia climática afectan de forma diferenciada a las sociedades del mundo, algunas más, otras menos desarrolladas, acá hay otros elementos que complejizan la ecuación. Pepe. Marcelo, ¿qué le pasa al geógrafo cuando escucha a líderes internacionales de la talla del presidente de Estados Unidos negar el cambio climático, o cuando escucha a una autoridad responsable del medio ambiente en Chile desconocer o no reconocer el rol del humano en la producción de esto? Sí, Pepe. Mira, bueno, obviamente es incómodo, pero el mea culpa también que tú tienes que hacerte es por qué existe esa forma de pensar. Y está estudiadísimo, ciertamente, que hay personas que necesitan respuestas. Y está el sesgo que te va apoyando y va fortaleciendo tus ideas, y de ahí surge todo este mundete que nos acompaña hoy día de la desinformación y de estos guetos que viven instalando ideas que confunden.
irradian un camino al abismo. Y ponen en jaque a la ciencia y ponen en jaque a la autoridad. En rigor, hoy día la ciencia está llena de papeles, papers que revelan que el planeta está enfermo, que estamos atravesando una emergencia climática conectada con un modelo de desarrollo y nadie reniega de eso. Cuando tú vas al médico y te dicen que el colesterol se te disparó, los triglicéridos, el azúcar, 1000 cosas, evidentemente vas a tomar medidas para ello, ciertamente. Hoy día todos los papeles lo revelan y estas personas dicen que no. Es incómodo, pero viven, y como bien dice Dan Haraway, el problema va a seguir, vamos a seguir con ellos, no los vamos a borrar, y el tema es cómo buscamos diálogos que nos permitan ciertamente avanzar hacia la justicia. Pero Pepe te hace referencia a un fenómeno más radical, A ver, dale. Que es el negacionismo, derechamente. Sí, no, yo no. Al negacionismo yo voy de frente. Y evidentemente, yo en la campaña de Boric, yo públicamente apoyé a Boric. Boric no era mi candidato, yo votaba por Jadwe. Y yo acompañé a Boric porque el candidato que había en ese momento, que justamente era nuestro presidente, él no tenía una estrategia concreta para acompañar, estudiar y hacer ciencia de cambio climático. Pero, porque el tema es político, obviamente. Y por lo tanto estoy en contra de quienes niegan. Yo voy de frente, no acepto el negacionismo. Pensando justamente en dos variables, ya, ¿cuál más difícil de conjugar que la otra? Pero pensando en la existencia de este cambio climático, que va a ser cada vez más vulnerable a los países que además ya somos muy vulnerables como Chile, pero nos va a ser más, bueno, a todo el mundo lo va a ser más vulnerable. O sea, ya estamos, pero se agudiza el fenómeno, va a ser peor. Pensando en eso y en el otro factor de desigualdad que existe en todos los países, en unos más que en otros, ¿cómo debiera de alguna manera, no sé si reconstruirse, pero seguirse construyendo y corrigiendo la forma en que hacemos ciudad? Buen punto. Chile. No, Mónica, yo creo que hay mucho material al respecto. Libros para tirar la todo un marco teórico. Pero yo diría que lo medular es lo ético, la ética territorial. Tener conciencia de que lo que estamos haciendo se conecta con el cuidado del habitar, con el cuidado de las personas, de la familia, de lo humano, de lo más que humano. Y pensar también que las soluciones no solamente son para un gobierno o para un grupo de personas, sino que trascienden a generaciones y generaciones. Los hijos de los hijos. Una mirada de largo plazo, una mirada de aceptar con humildad la incertidumbre, porque evidentemente la incertidumbre y la complejidad de los escenarios que vienen para quedarse te pone en jaque el paradigma donde el hombre siempre tiene respuesta para todo, que puede calcular, que puede detener la marejada con un enrocado, desviar la energía de un flujo porque comprende los escenarios. Pero en rigor lo que sabemos no nos puede hacer daño. Ya, pero en ese contexto entiendo los principios que tú guías, pero siempre nos vamos a encontrar con emergencia. Sí. Una emergencia que se da en un contexto de desigualdad, de recursos siempre limitados. Incluso en los países más ricos siempre hay recursos limitados y hay que elegir. Cuando se enfrenta una emergencia de estas características, ¿cómo se debiera enfrentar y cómo crees tú que se ha enfrentado en esta ocasión? ¿Qué nos falta, qué no nos falta? Porque lo otro es mirar a futuro y ojalá que se construyera distinto. Pero cuando hay que reaccionar a la emergencia, ¿cuál es una forma desde tu punto de vista adecuada, ética de reaccionar y cómo has visto esta primera emergencia climática que le toca a este gobierno? Es que son dos temas distintos. Una cosa es cómo disminuimos el riesgo de desastre, ciertamente que es un tema estructural, de fondo, causas subyacentes vinculadas con el modelo de desarrollo, y otra cosa es la cosmética de la emergencia. Claro, pero y hay que afrontar esa emergencia. ¿Qué se hace en esos días? Porque, por ejemplo, si uno piensa en el huracán Katrina, una forma espantosa de dejar a las personas más vulnerables abandonadas, literalmente. Entonces, no estoy pensando en esa forma de reacción, sino justamente con la desigualdad que ya existe, ¿cómo se enfrentan esos días críticos? Sí. Bueno, evidentemente son recursos y parte desde lo local, ciertamente, en este caso desde la comuna, de los municipios y todo el poder que ellos tienen que tener para manejar y porque ellos conocen sus territorios. Y generalmente las unidades, las direcciones de riesgo de desastre a nivel comunal, generalmente no cuentan con todos los apoyos o recursos necesarios para abordar los elevadísimos niveles de exposición que existen en los territorios. No tienen planes. Porque generalmente somos una sociedad que nos hemos desarrollado en función de gestionar el desastre y no gestionar el riesgo. Somos expertas en limpiar la leche derramada, pero no en evitar que se derrame. Y evidentemente tenemos buenos paños para manejar y gestionar emergencias. Generalmente Chile rápidamente ayuda, colabora, despeja, surge el albergue, la vivienda de emergencia. Pero cuando viene el proceso de reconstrucción, ni hablar del proceso de recuperación, es donde comienza a dar jugo el proceso. Nos olvidamos de las causas que detonaron el desastre, ponemos el foco en la
atención en la gestión y manejo de emergencia, cortamos cintas y se vuelve a lo mismo. Dichato está en el mismo lugar y fue borrado por un tsunami. Chaitén está en el mismo lugar y fue borrado por una erupción volcánica el 2008. Chañaral fue borrado por aluviones el 2015 y allí está en la práctica lecciones aprendidas y una reflexión crítica que necesitamos evidentemente musculatura para convivir con procesos que vienen para quedarse y tener los recursos para ello, porque evidentemente las obras de mitigación estructural y no estructurales, particularmente lo estructural, la obra de concreto tiene un costo gigantesco, pero tiene que tener una rentabilidad social, tiene que beneficiar a un número sustantivo de personas. Y si en ese pueblo, en esa quebrada, viven 50 familias, no lo voy a hacer sencillamente. Entonces, evidentemente necesitamos nuevas formas y criterios y metodologías para ponderar cómo le damos musculatura a los altos niveles de exposición que existen en nuestros territorios. En este caso, todo esto que está pasando son lugares que están habitados, viviendas en llanuras de inundación excepcional, que sí o sí puede ser que pasen décadas que el río no desborde, pero va a desbordar algún día. Viviendas instaladas en el fondo de quebradas, viviendas instaladas en cercas de desembocaduras, en gran parte todo puede tener una explicación de lo que está pasando hoy día y se conecta con esta desconexión que tiene la especie humana con los procesos de la naturaleza. ¿Cuál es el equivalente preciso a la norma antisísmica? Que nos hace mucho más resistentes a los terremotos que el resto de América Latina. Sí, tenemos hasta un copete, el terremoto. Pero la norma antisísmica, Pepe, sí, porque nos reímos. Pues, no, eso es 100% chileno. No vamos a empezar a pelearlo con otro país, no lo sé. Entiendo que sí. Porque todos lo peleamos con otro país. Pero para tener un copete o que el gatito siga durmiendo después de un terremoto, el meme que gira, que pasó ciertamente, se conecta con una gobernanza sísmica que tiene décadas, que parte antes del terremoto del 39 en Chillán, que se fortalece con el terremoto del 60, 71, el 85, el 2010 y que nos ha logrado hacer lo que somos y las estructuras en Chile en general no colapsan. Y por eso te caes quieto y por eso el periodista en la tele sigue incólume y no le pasa nada porque sabe que no se le va a caer nada, pero ese sabe descansa en décadas de política, estrategia normativa, buenos profesionales, buena fiscalización y en general somos una sociedad que convive con la amenaza sísmica de forma razonable, pero que te agarre un terremoto en Guayaquil. Empezamos a convivir ahora con la amenaza hídrica. Bueno, es que ese es un tema huérfano. No solamente el terremoto, todo lo que no sea sísmico en Chile en general está huérfano. Los incendios. Ni hablar. Y los incendios hoy día son más peligrosos que los terremotos. 134 personas mueren, si no me equivoco, para los incendios de febrero a las partes altas de Viña. Pero nada, solo para que no nos olvidemos, el ministro de Grant comparó lo ocurrido con un terremoto. No. Porque en un terremoto tenemos normativa, tenemos fiscalización, tenemos profesionales éticos, tenemos un estándar de diseño y construcción que nos hace ser resilientes para convivir con ese tipo de peligros. A diferencia del aluvión, la lluvia concentrada, la saturación de suelo, el anegamiento por napa freática, eso está en gran parte huérfano. El rayado de cancha, y porque lo estábamos viendo, ciertamente. Entonces, no es lo mismo, no es lo mismo. Tú nos contabas en la previa que la región de Coquimbo, que es una de las más afectadas, ¿sí?, porque es una zona minera y además es una zona seca, está abundante en tranques y embalses y al mismo tiempo relaves. ¿Cuál es el riesgo que eso representa en una catástrofe como esta o en catástrofes futuras equivalentes? Sí. A ver, yo diferenciaría entre desastre y catástrofe. No son sinónimos. El desastre evidentemente implica recursos tanto locales como regionales y nacionales que convergen en la ayuda. Catástrofe es cuando ya dependemos de colaboración casi internacional, que el sistema sencillamente colapsa. Y en Chile el país sigue funcionando, acá estamos hablando, bañadito, probablemente hoy día voy a dormir calientito en mi casa, ciertamente cómodamente. Entonces, estamos ante un desastre, no una catástrofe, pero evidentemente que revela ciertamente todas las tareas pendientes. ¿Y cuál es la pregunta? La pregunta, bueno, evidentemente todo lo que acumula en este momento embalses, relaves mineros, que la región de Coquimbo concentra la mayor cantidad en Chile, y recuerden que Chile está tercero en el mundo en la cantidad de relaves, son lugares donde podría ciertamente haber algún tipo de riesgo. Y no sería raro, evidentemente, que ocurra algo. Y no pongo en duda que en este caso Serna Geomin, Servicio Nacional de Geología y Minería, está acompañando el monitoreo, al igual que las empresas mineras, de todos sus relaves, porque generalmente bajo los relaves, aguas abajo, hay uso de suelo, hay agricultura, hay asentamientos humanos dispersos y concentrados que están altamente expuestos, y evidentemente que te llegue el impacto de un relave no es lo mismo que te llegue el lodo, que no viene con trazas de metales pesados y otros elementos más complejos. Es Marcelo, un tema. Sí, una pregunta. Mira, es increíble cómo a la luz de lo que está ocurriendo, las decisiones de política pública en materia científica pueden ser terriblemente equivocadas. En el último concurso de centros de excelencia,
el Centro de Ciencias del Clima y de la Resiliencia, el famoso CR2, Sí, fue grande. eliminado. Sí, grande. Y es un centro de altísima excelencia que está en la frontera del conocimiento científico en estas materias. ¿No te parece realmente increíble que el Estado de Chile se haya dado ese lujo de eliminar un centro de este tipo? Totalmente un lujo. Incomprensible, inaceptable. Revela incoherencia, revela miopía. Pero quizás yo lo digo desde mi posición académico, desde persona que trabaja en ciencia, pero claramente revela el desafío gigante que tenemos para quienes toman decisiones políticas, ciertamente en estos temas, porque también en la componente política la investigación no es neutra, de qué se financia, qué es prioritario, qué es urgente y a qué universidad le doy fondos y a cuál no. ¿Ah? Y en este proceso de hacer salomónicas ciertas decisiones probablemente salen trasquilados justos por pecadores. Marcelo, cuando tú dices, para que no estuviéramos en el abandono de lo que no es sísmico, o sea, lo que no es sísmico está en el abandono, está huérfano, ¿qué estándares para enfrentar, ya no podemos pasar por todos los tipos de emergencia, pero por ejemplo, una emergencia como la que hemos vivido? ¿Qué estándares habría que cambiar? Estás pensando en la forma en que se construye ciudad, la forma en que se dice tantos colectores por tanta cantidad de viviendas. ¿Qué estándares nos podrían dejar para una emergencia de lluvia al nivel de lo que somos en materia sísmica? Décadas. Pero la idea es que no sean décadas, Ya, Mónica. pero ¿qué es lo que hay que cambiar? Sí. Para que la gente entienda en sus casas. ¿De qué estás pensando? Sí. Porque para ti es como evidente qué es lo que hay que cambiar, pero... Sí, ¿qué? no. Bueno, lo medular, decía, también va vinculado con la ética y Ya. el cuidado, el cuidarnos Ya. y entender eso. Segundo, de que el riesgo es un constructo social. No es que la marejada te quiera ahogar, o el tsunami, o el terremoto botar, o el aluvión sepultar, o el incendio quemar, sino que son decisiones humanas las que construyen esa exposición. Entiendo, pero Y por lo tanto, ¿qué parámetros hay? Por ejemplo, invento. Habría que subir, no Sí, sé, sí, voy. los Allá voy. muros, no sé, donde Sí. revientan ¿Dónde las construir en olas. primer lugar? Sí, ¿Qué cosa? Sí, yo creo que lo medular es de que nuestra normativa, ciertamente, realmente tome en serio el riesgo de desastre. Hoy día el artículo 2.1.17, para que veas la relevancia, Ya. en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción decide cómo los instrumentos de planificación territorial, llámense, ejemplo, plan regulador, incorpora el riesgo y si hay algún tipo de restricción o medida. Y segundo, ese artículo que te dice y te garantiza que la planificación urbana está considerando la peligrosidad de la falla San Ramón, o el volcán Villarrica, o el tsunami en las costas, o en la quebrada, el aluvión en la quebrada, puede ser eliminado ese riesgo en Chile hoy día con la normativa actual mediante algún tipo de medida. Ya, Si yo- uno es la forma en que determinamos entonces dónde construimos. pero una normativa que no solamente tenga como en anexo, en el 2.117, la cola del perro, el riesgo de desastre, sino que atraviese todas las decisiones de desarrollo desde la preinversión, desde la decisión inicial, que no aparezca al final como una evaluación de impacto ambiental para ver cómo este proyecto impacta, sino que en la idea inicial el riesgo tiene que atravesar todo, porque hoy día la incertidumbre y complejidad viene para quedarse. Y son palabras que no nos gustan porque todos queremos la luz. Sígueme, follow me, este es el camino, esta es la luz, acá vas a encontrar la salvación. Necesitamos que el riesgo de desastre sea una estrategia que atraviese todo tipo de proyecto y decisión. Eso por una parte, y eso implica evidentemente hacer un mea culpa, que no podemos seguir esperando y permanentemente ser sorprendidos por la naturaleza. Ciertamente porque todo está diseñado para lo que sabemos, pero no para estas lluvias. Calculamos de acuerdo a las probabilidades y las estadísticas que tenemos de caudales y precipitaciones, pero esto nunca había pasado y por lo tanto diseñamos para lo que sabemos. Si el tema es que lo que sabemos no nos puede hacer daño, y eso lo dice Taleb en El Cisne Negro, una publicación del 2007, ciertamente, y por lo tanto hoy día lo que nos puede hacer daño es lo que no sabemos. Y lo que no sabemos, como este tren, como este acoplamiento de procesos que se juntaron de uno y se armó un cóctel destructivo, es lo que realmente nos hace daño. ¿Cómo incorporamos esa incertidumbre y complejidad en los escenarios de peligrosidad para que la planificación urbana incorpore escenarios que realmente nos hagan ser más modestos y decir, no sabemos realmente qué puede pasar y por lo tanto tengamos el atrevimiento ciertamente de cuidarnos y tirar el tejo pasado para que estas obras o estas medidas de mitigación estructural o no estructural protejan y cuiden al humano y al más que humano? Pero Marcelo, Pepe te preguntaba, y tiene razón, que el problema también parte por dónde construir. Y uno ve, a propósito de esta catástrofe en curso, casas en el borde del mar, en laderas, una cosa que Desastre, nos dijo, ¿no? Bueno, Sí, sí. desastre. Ya, dale, Ya. ya. No te vayas a equivocar. Y el problema es de que, primero, estoy haciendo abogado del diablo, Sí, y esto dale, me compro dame completamente duro. tu Give me discurso, more, pero give me more. hay derechos de propiedad involucrados. Sí, total.
que es difícil de retrotraer. No, hay Sí, gente sí. que no tiene dónde vivir, además. O sea, que no es que se vaya a ese Además. lugar porque Además. porque hoy me gustó. No, porque no tienen dónde Claro. vivir nomás. Pero en O sea, materia, no. pero por ejemplo, en materia sísmica, yo llevo, a lo menos yo tengo en el recuerdo, décadas escuchando hablar de que en algún momento dado va a haber una catástrofe en la falla de San Ramón. Ya. Y hay habitaciones ahí. Sí, sí, sí. Y la vida continúa. En Sí, fin. sí. ¿Qué, No qué tienes se hace pesadillas. frente a eso? Bueno, el PRMS, el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, se aprobó en 1994, cuando la falla de San Ramón no se entendía como un objeto peligroso y por lo tanto es invisible la normativa. Y ese PRMS, habría que hablar con Orrego ciertamente, eso está pendiente todavía, se va a actualizar algún día y cuando se actualice va a incorporar la falla. Pero evidentemente ya está todo loteado, la propiedad abunda y gran parte de quienes habitan ciertamente sobre la falla de San Ramón sufren de la ilusión de invulnerabilidad. No la comprenden, no tienen pesadillas y ni despiertas transpirado a las 3 de la mañana, ¿o sí? No, Porque claramente evidentemente no. caes en el riesgo aceptable de quienes pueden decidir si quiero o no preocuparme. No es que la gente viva permanentemente en la quebrada o se exponga, sino que en la práctica el modelo te lo permite. Está todo en regla. El Hotel Punta Piqueros, que se construyó y que no terminó siendo hotel, está en regla y se construyó sin ningún problema. Los edificios de alta densidad en las dunas de Concón se construyeron con todos los papeles en regla. En la práctica, gran parte de lo que estamos viendo de zonas afectadas son habitar formal. Sí, claramente, los incendios, evidentemente el habitar informal, la toma de terreno, está expuesto evidentemente porque generalmente están fuera de las dinámicas de mercado y habitan donde pueden, como bien decía Mónica. Pero cuando el habitar formal, cuando viviendas entregadas hace 2 días, hace 2 meses o hace 2 años se inundan completamente, son afectadas de forma sustantiva, te revela esta soberbia, esta incomprensión. Cumplí con el estándar y la normativa, pero evidentemente son sobrepasados. Y como es un evento tan grande y acoplado a ese tren que mencionabas, Alfredo, fuerza mayor. Esto supera todo lo conocido y por lo tanto, como nunca había sido registrado, No es sencillamente sacarlo. no es responsabilidad mía que lo vea el Estado. Y pasa generalmente. Y ojo, y eso es un tema delicado, porque es re fácil sencillamente delegar, hacer exógena la responsabilidad a una naturaleza indomable afectada por la emergencia climática, que a final de cuentas nos enrostra y nos revela toda la orfandad de estas materias. Acá, respondiendo a tu pregunta, Mónica, el tema es estructural. Y Chile es un país que puede. Tenemos el conocimiento, tenemos las personas, tenemos una masa crítica, tal como el centro CR2, que sigue flotando, bien lo sabes, Alfredo, a duras y penas, pero sigue flotando y seguirá flotando mucho más, porque evidentemente centros como ese son necesarios, urgentes y relevantes y aportan de forma sustantiva al desarrollo y a la justicia en este país. Claro, Y no sin po- el apoyo del Estado, eso es lo Sí, terrible. es un tema, pero volverá. Pero lo que quiero decir es que existe el conocimiento, los saberes para construir resiliencia, sin caer en el manoseo de la resiliencia y olvidarme de cómo se construye permanentemente vulnerabilidad. Pero en la práctica necesitamos fortalecer musculatura para nuestros asentamientos humanos que están caracterizados por mucha exposición. Y eso implica realmente profundizar, y este es un mensaje también ciertamente al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de que necesitamos de forma urgente una reestructuración de cómo se incorpora el riesgo en la planificación de nuestros territorios urbanos concentrados, pero como también los dispersos y rurales. Pepe, para cerrar, ¿alguna cosa más? No, estaba ¿No? pensando, escuchando atentamente. ¿Ah? No Ya. me quedó... Marcelo, queda harta tarea pendiente sobre la Vendrá. mesa, hay harto que hacer y harto que reflexionar de lo que tú nos dices. Queremos agradecerte muchísimo que nos hayas acompañado en la mesa Tolerancia Cero. Perfecto. Nos vemos en la Muchísimas próxima sorpresa. Ojalá que no siempre Ojalá la que no. penúltima, ¿te das cuenta? Si eso es lo terrible, como Eso decía es lo alguien. terrible. Lo terrible es que siempre sea la penúltima. Siempre la catástrofe. penúltima. Sí, pues, pero de estas magnitudes y con estos efectos, ojalá que no. Nos vamos a la pausa y al regreso en Tolerancia Cero, el presidente del Partido Nacional Libertario, ex candidato presidencial, Johannes Kaiser, en la mesa de Tolerancia Cero.